Buenos días, estimados hermanos, amigos, hermanos en Cristo. Es una alegría, es un privilegio el poder meditar la palabra juntos y agradecemos a Dios la oportunidad que nos da este cuarto domingo de Cuaresma, de preparación ya a la Semana Mayor. Únicamente nos queda ya un domingo. El tema de hoy lo llamamos el mejor regalo y está basado en los pasajes bíblicos de Números 21 del 4 al 9, Salmo 107 del 1 al 3, del 17 al 22, Efesios 2 del 1 al 10 y Juan 3 del 14 al 21. Únicamente leemos el último pasaje y los objetivos para este gran mensaje, tan buen mensaje, el mejor regalo, son que nosotros podamos ver la grandeza del amor de Dios en la vida del ser humano, el saber y reconocer cómo su Hijo vino a salvar al mundo, ese mundo que necesitaba luz y que necesitaba que practique y conozca las verdades de Dios para todos. El propósito es que nosotros veamos en Jesucristo la salvación y que nosotros sepamos que la vida eterna está en creer en Cristo, en conocer a Dios. Este pasaje es la continuación de un diálogo que ocurre entre Nicodemo y el Señor Jesucristo. Nicodemo era un fariseo de los hombres más ricos de Jerusalén en aquella época y quien acude a Jesús para preguntarle que si él es el Mesías, y quien le dice: las cosas que tú haces solamente alguien de origen divino puede hacerlas. Y el Señor Jesucristo, en ese diálogo y en esa respuesta que tuvo para cualquier pregunta humana, le comienza a decir: es necesario nacer espiritualmente de nuevo. Y si los hombres no tienen este nacimiento espiritual, es difícil que puedan entender y comprender lo que es el reino de Dios para nosotros. Y vamos a leer el pasaje de Juan 3 del 14 al 21 y nos dice así: Jesús y Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén a su palabra. Como podemos ver, el Señor Jesucristo le recuerda a Nicodemo que es necesario que Cristo sea llevado a la cruz y levantado en esa
en ese sacrificio, para que, al igual que el pueblo de Israel cuando fue esclavo de Egipto y fue liberado, iba al desierto en camino a la tierra prometida, muchas veces renegó, se rebeló contra Dios y extrañaba los alimentos que tuvo en Egipto, y le dice a Moisés, que es el libertador de esa nación, le dice que para qué ir a morir al desierto, y además había serpientes que los atacaban y les causaban la muerte. El Señor escucha sus quejas y sus rebeliones, pero Moisés intercede también por el pueblo y Dios le da una respuesta a Moisés. Construye una serpiente de bronce, y cuando el pueblo sufra una picadura y voltea sus ojos a la serpiente, no va a morir, porque él iba a tener control de eso. Entonces ahora el Señor Jesucristo, muchos años después, le dice a Nicodemo: es necesario que el Hijo de Dios sea levantado para que cuando Él resucite y los hombres volteen sus ojos y pongan la mira en Cristo, van a tener salvación de la muerte, van a tener redención del pecado y van a tener vida eterna. Él le recuerda esto a Nicodemo y le dice que también es necesario que Cristo muera en la cruz, y que con creer en Él, en este sacrificio, y poner su fe en el Hijo de Dios, Satanás va a ser derrotado, y el pecado que nosotros hayamos realizado, Él lo va a quitar, y nosotros vamos a poder vencer ese pecado únicamente con la fe puesta en su Hijo. Los versículos siguientes nos dicen que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree. El Señor está en este versículo aclarándonos que la salvación es para todos, para todo aquel que en Él cree, y de esta forma también se destruye esa teoría o esa creencia en la que se cree que la salvación es para algunos que están predestinados a ella y que no todos pueden ser salvos, pero aquí el Señor Jesús nos está diciendo para todo aquel que en Él cree. El plan de redención que Él trajo para el hombre es para todos, y con esto nosotros también podemos ver que ninguno está excluido. Hay muchas personas que dicen: yo soy el pecador más grande, yo he hecho tanta maldad que para mí no es eso. Pero aquí el Señor está diciendo que ningún hombre está excluido de ser salvo. Aquí únicamente nos dice para todo aquel que en Él cree. Se requiere creer en Cristo, se requiere poner nuestros ojos en lo que nuestro Salvador hizo en la cruz, y si nosotros hacemos eso, nadie se va a perder y van a tener vida eterna, porque la vida que Dios dispone es para el que cree. Este Dios sempiterno, este Dios que es inmortal, el que tiene vida en sí mismo, es el que amó de una manera muy grande. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ahí nos recuerda qué clase de amor Él tuvo para el ser humano. Y dice: mirad qué grande amor nos había dado en su Hijo unigénito, en su único Hijo, que lo entregó en la cruz para que tu pecado sea redimido, tu vida pueda acceder a reconectarse y reconciliarse con Dios. Y bueno, pues así cada uno de los versículos siguientes nos van aclarando ese mensaje tan bello, este versículo que todos amamos, en el que el Señor de manera resumida nos dice: yo te amo,
yo doy mi Hijo para que tú seas limpiado de tu perversidad, de tu maldad, y para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Y el versículo 17 nos aclara otra verdad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La razón por la cual el Señor Jesucristo vino a la tierra, su misión de venir aquí con nosotros fue para salvarnos. Y pues sí, también para el que lo rechace será para condenación y para perder la vida y para siempre estar en un lago de fuego. El versículo 18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Él aquí nos está diciendo también que la salvación no es por obras, que únicamente es por fe y que la gracia de Dios es esa, que únicamente teniendo fe en Él, nosotros vamos a poder tener vida y vamos a poder tener salvación. El 19 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Cristo es la luz, Cristo es esa luz que vino al mundo, no hay otro camino, esa luz es la que nos guía y así como hay esa luz, también el que no la reciba, pues va a tener un castigo. Y esa persona que no sigue a la luz, pues sigue en los deseos pecaminosos, el amor a las tinieblas y la consecuencia de los malos caminos del hombre, el rechazo a Jesucristo. El versículo 20 nos dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Aceptar a Jesús significa la revelación de todo el camino que nos lleva a Dios, la revelación también de la condenación de ese mal proceder y diferente a lo que el Señor nos enseña. La mayoría de las religiones del mundo no revelan nada, pero el cristianismo nos revela cuál es la luz, cuál es el camino, cuál es la verdad. Y la luz revela lo que las tinieblas ocultan. Por último, el versículo 21 nos dice, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Espíritu Santo coloca en nosotros el deseo en el corazón del hombre por medio de su palabra, revelada por Dios. Si la persona quiere hacer la verdad, entonces debe aceptar a Cristo, ya que Él es la única luz. El gran cambio ocurre en nosotros, en la vida de los pecadores, cuando creemos en Jesús, cuando aceptamos a Jesús. Y las acciones perversas, las acciones malvadas y todo ese pecado, mal proceder, es borrado para siempre en la sangre del Cordero, en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y pone en nosotros ahora acciones de justicia. El pasaje nos enseña muchas cosas, pero la primera, la grandeza del amor de Dios por el hombre, hasta el punto de entregar a su único Hijo, y nos muestra esa relación entre Padre e Hijo para realizar el plan de salvación por el ser humano. Y nosotros podemos ver esa necesidad que tenemos de creer en Él para no perdernos, esa necesidad de creer en Él para tener vida eterna. Como conclusión, podemos decir que se piensa que este versículo es tan querido, tan amado, tan
con tanta alegría que nos trae, porque el Evangelio está resumido en el creer en Jesús, es obedecerlo. Como recordaremos en los pasados 3 mensajes, desde hace 3 domingos que empezamos la preparación para la Cuaresma, vimos que el Señor Jesucristo nos enseñó en el primero de ellos a vencer la tentación, a tener esa alegría de vencer lo que el enemigo quiere que hagamos, lo que nos ofrece. Él, en el ejemplo de Jesucristo, vimos cómo lo vence. En el siguiente mensaje se nos enseñó también cómo Cristo es transfigurado en un monte, y el Señor y nuestro Padre Dios nos dice: oíd a mi Hijo, en Él tengo complacencia. Y si tú lo oyes y lo sigues, también tu vida va a ser transfigurada. La semana pasada, cuando hablábamos acerca de que es necesario purificar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo es el templo de Dios, el Señor nos estaba dando todos los pasos para caminar con Él, para ver la grandeza de su amor y cómo la sencillez de la fe en Él para tener vida es la opción que Él nos ofrece. El Señor Jesucristo es esa luz que ilumina nuestra vida y nos permite servir a los que nos rodean. Porque lo que Él ganó en la cruz fue una iniciativa de parte de Dios. No quiere decir que nosotros por allí andemos buscando a Dios. No, Él nos buscó a nosotros primero y tenía todo ese plan de redención para nosotros. Y de esta manera Él abre las puertas a todos, aún al más pecador. El amor de Dios es eterno. El amor de Dios es inalterable, no puede cambiar. A lo mejor a nosotros como humanos se nos hace muy difícil comprender esto, pero Él es un Dios eterno que no ha cambiado, no ha dejado de amarnos, y podemos ver cómo Él entregó la vida de su Hijo por nuestra vida. Nosotros sabemos que Él nunca ha hecho acepción de personas. Romanos 2, el versículo 11 nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Él ama a todos, a los judíos, a todos los gentiles, dentro de los cuales está nuestro país, nuestra nación. Su amor no ha hecho acepción con nosotros y no desea que se pierda algún ser humano, no desea que nadie no tenga esa oportunidad de salvarse, y Él quiere que todos tengamos vida eterna. Como aplicación de esta enseñanza del resumen de lo que es el Evangelio, el Señor nos confronta con las verdades y nos dice: ¿qué respuesta vas a dar a ese grande amor? ¿Qué respuesta debemos a la luz que vino al mundo? ¿Qué respuesta le vamos a dar a Cristo? Nosotros sabemos que hay algunas creencias, como les mencioné, que hay personas que creen que por obras se puede uno salvar, que estamos unos predestinados a ser salvados y otros a ser perdidos, pero la Escritura aquí claramente nos enseña que el plan de salvación es para todos y que todos estamos invitados a ser salvos. Entonces nosotros nos toca responder: ¿amamos nuestro pecado? ¿Amamos la oscuridad? ¿O qué respuesta le vamos a dar a la luz del mundo? Nosotros sabemos que Él nos da libertad para creer en Cristo Jesús, para creer en esa cruz y únicamente diciéndole: Señor, aquí estoy, sálvame. Necesito esa vida eterna que tú planeaste desde la fundación del mundo, desde que Adán pecó, para que yo fuera salvo, y ahora tengo esa opción, esa salida, ese escape. Y entonces pues no quiero cometer ese tercer error, que es la incredulidad, de dudar el plan que Él tiene.
Él quiere que nosotros conozcamos la vida eterna, que esa vida eterna se empieza a vivir cuando uno va conociendo a Dios. Y el propósito de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra por primera vez fue ese: sacar la inmortalidad que ofrece al ser humano, la vida eterna para el hombre a través del Evangelio, y que solo Él puede quitar la condenación, solo Él puede limpiarnos, y Él nos ayuda a que nosotros pasemos de la condición de muerte a vida. Y esa sentencia que teníamos merecidamente puede cambiar si creemos en su Hijo. El Señor nos traslada a otro estado, al reino de Cristo. Y sí, el único requisito es la fe. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué decisión tomaremos? ¿Tomar la luz o perdernos eternamente? Démosle gracias a Dios por la claridad, la sencillez, la precisión con la que nos enseña el mensaje del Evangelio. Démosle gracias al Señor por su palabra, pero sobre todo por haber enviado a Cristo a salvarnos. Señor Jesús, te pedimos humildad, Señor, te pedimos que nuestro actuar sea consecuente a esa luz que recibimos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo para darnos vida eterna. Bendito seas, Señor. Amén.